Listo, buenas tardes. Empezamos ya formalmente con la presencia de ustedes. Esperemos que se una el resto de las personas en el grupo y trabajemos un poquito en toda la didáctica que se pretende en estos próximos 45 minutos que nos restan todavía para trabajar. Entonces, Sintoniza Kabbalah es un proyecto de integración y de iniciación. Es un proyecto que no tiene una estructura de cursos, sino que estaremos permanentemente trabajando cada jueves, y esta es una propuesta que tengo para ustedes, que lo hagamos de manera semanal, en el trabajo personal de este recurso tan poderoso, tan importante, tan antiguo que es la Cábala. Entonces, sin más, empezamos conectando un poquito con esta oración que usamos en nuestra ceremonia cósmica cada mañana, refiriendo a las designaciones hebreas de la divinidad. Con los pies bien plantados en el suelo, empezamos este curso diciendo: Oh Adonai, Yehve Sebaot, por tus poderes, por tus virtudes, yo te suplico que santifiques este proyecto. Shema, 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 Israel. Más adelante veremos el significado de esta expresión. Shema Israel es un himno de las tribus de Judá que fortalece la identidad del pueblo hebreo, pero en la Kabbalah fortalece la integridad del ser en todas sus acepciones, en todos sus cuerpos, en todas sus manifestaciones. Muy bien, comenzamos. La agenda de hoy es hablar del propósito del estudio de la Kabbalah, de acuerdo con la propuesta que Eliphas Levi hace en el libro de los esplendores. Eliphas Levi habla del Zohar de una manera amplia a mediados del siglo XIX. Vamos a hacer la descripción didáctica de este trabajo, que es principalmente participando como esperamos tener una tesis realista de la aplicación de la Kabbalah. Les voy a compartir un mapa mental de cómo hemos estado progresando y entendiendo globalmente el concepto de Kabbalah. La Kabbalah es un concepto profundo. La Kabbalah es una de las 3 ciencias sagradas que habla permanentemente de la iniciación. La Kabbalah con la alquimia, la astrología y la magia. Entonces la Kabbalah, condición alquímica de transformación, de autotransformación, hay que comprenderlo de una manera completa a través de un mapa mental. Luego estaremos trabajando un poquito cómo nuestro maestro Yser Reino de la Perrier entendía los misterios de Israel, y trataremos de tener una gran mesa de discusión y de matesis, en donde cada uno de ustedes hagan una aportación de lo que hablamos la quincena pasada en cuanto a tu reactividad. Entonces, sin más, comenzamos rápidamente. Eliphas Levi, en el libro de los esplendores, escrito alrededor de 1865, nos dice que lo que debéis proponeros estudiando la Kabbalah es llevar la paz profunda, la tranquilidad del espíritu y el sosiego del corazón. Esta tranquilidad se consigue a través de la ciencia y de la fe. Unidas, la ciencia y la fe hacen una mancuerna de matesis.
La ciencia sola conduce a la duda, si no hay fe. La fe sola, sin ciencia, sin una aproximación científica, nos lleva a la superstición. Y este es uno de los riesgos que tenemos que abordar. No enfrentar la Kabbalah como algo supersticioso. Tiene que ser como algo verdaderamente científico. La era del acuario nos obliga, nos exige que revisemos cada una de las propuestas teóricas que escuchamos. Entonces, este es el propósito del estudio de la Kabbalah, propuesto por Eliphas Levi, un gran estudioso hebreo, por supuesto, de Francia, de mediados del siglo XIX. El descriptivo didáctico es, vamos a hablar del centro de la Kabbalah, del movimiento dialéctico de Hegel, de la propuesta de la era, Damatesis, una mesa de discusión, ideas y recursos de aplicación y referencia, y cuál va a ser la siguiente tarea para la siguiente semana. En primer lugar, tenemos aquí un mapa mental. No sé qué tan familiarizados están con la aplicación de un mapa mental, pero en un mapa mental funciona como funciona nuestro cerebro. Tenemos una idea central. Hemos estado, Margarita y yo, estudiando Kabbalah en el centro de Kabbalah. Es un movimiento mundial que se dedica a difundir la Kabbalah de una manera muy científica. ¿Y cuáles son los conceptos esenciales de la Kabbalah? Es la comprensión de la energía a la que de manera genérica se denomina luz. Una energía positiva, una energía evolutiva, una energía de crecimiento. Nosotros somos en nuestra manifestación humana una vasija que somos capaces y de hecho recibimos esta energía, esta luz. Y la sugerencia de los cabalistas es que nosotros apliquemos una resistencia disciplinaria, que a través de disciplinas no nos conformemos con lo que nos está llegando, sino que hagamos una resistencia, disciplina, lo que nos llama, lo que en la cultura brahmánica o hindú se denominan los yamas. Resistir las tendencias instintivas del ser humano. Resistir al instinto. Como otro concepto, otra idea de la Kabbalah es el uso del Zohar. El Zohar es la llave maestra, el documento, el libro de texto para estudiar Kabbalah. Es un documento que ha sido escrito formalmente a mediados del siglo XV por Moisés de León en España. Pero este contenido le había sido dictado de labio a oído a todos los cabalistas y él tuvo la disciplina de escribirlo. Existen por ahí algunas historias y en general no se le da mucho mérito a Moisés de León, pero sin duda la primera documentación formal del Zohar, que no es otra cosa más que el libro de los esplendores, fue documentado a mediados del siglo XV. El Zohar está escrito con 22 letras del alfabeto arameo, que son las mismas letras que el alfabeto hebreo. Pero ya hemos visto con Laura Guzmán y con Miriam Serrat el enorme significado, y lo veremos más adelante, de estas letras. En el Zohar está escrito en el documento que refiere al Éxodo de una manera
encriptada los 72 nombres de Dios, que son fórmulas poderosísimas para la protección, para la oración, para el crecimiento espiritual. Y tenemos la práctica de escanear el Zohar. El Zohar es un documento que basta con ir pasando nuestra mirada y nuestro dedo por encima de las letras para ir creando una energía vibracional potente. A cualquier hora del día podemos estar escaneando estas letras. El Centro de Kabbalah nos obsequia una agenda de qué parte del Zohar hay que escanear cada semana. Y por supuesto, hay que escanearlo en hebreo. Hay traducciones del Zohar al español, pero yo no se las recomiendo porque la traducción es muy árida, el lenguaje es muy críptico. Entonces necesitamos usar una traducción como la del Ari, como de Isaac Luria, que nos explica cada uno de los párrafos del Zohar. Entonces, consigan el Zohar. Como sugerencia está un sitio en internet que se llama Sefaria. En ese sitio ustedes pueden ver el Zohar en arameo. Y ahí pueden escanearlo o imprimir esta condición para ir familiarizándose con el Zohar. Más adelante veremos las posibilidades de que vayan adquiriendo este poderoso documento que es el libro de los esplendores, el Zohar. Como siguiente tema importante en relación a lo que es la Kabbalah está el linaje. ¿Quién nos está enseñando? ¿De dónde estamos aprendiendo Kabbalah? Como todas las fuentes de información, hay diferentes linajes. En este caso, se habla de que nuestro padre Abraham fue el primer cabalista. Él escribió el libro del Sefer Yetzirah, ese libro de la formación, y ahí habla de los primeros secretos de la Kabbalah. Durante la era de Tauro y la era de Aries, no hubo ninguna información formal de esta tradición hasta que Simón Bar Yochai, a principios por ahí de los años 30, cuando los romanos invadieron Israel, se encerró durante 12 años en una cueva y estuvo desarrollando todos los conceptos cabalísticos y estructurándolos de una manera que es como lo estamos recibiendo en la actualidad. Shimon Bar Yochai es el pivote de la época actual para el linaje de la Kabbalah. Moisés de León lo documentó en el siglo XV. Isaac Luria el Ari a mediados del siglo XIX. Y a principios del siglo XX, Rav Aslak fue el maestro de nuestro Rav Berg, junto con su esposa Karen Berg, que han desarrollado este centro de Kabbalah, donde se difunde de una manera formal, estructurada la Kabbalah. Otra rama importante son los portales de tiempo. O sea, todo el año está estructurado en la Kabbalah. Cada una de las zonas del tiempo se le llama portales y empieza con el Yamim Noraim, que es el otoño, donde empieza el año nuevo judío con el Rosh Hashanah, con el Yom Kippur. Luego viene el invierno con esta gran fiesta que compartimos en todas las culturas universales, la fiesta que nosotros llamamos de la Navidad y que ellos denominan Hanukkah.
no coincide la fecha de la Navidad con la Hanukkah, porque además en la cultura hebraica, el Hanukkah se celebra 14 días después de la luna nueva de invierno. Y esto cae en fechas variables. A veces es en enero, a veces es antes de Navidad. Pero no es otra cosa más que un portal de celebración del invierno. Está el portal de la primavera con el Pesaj, que es una de las tradiciones más importantes donde se celebra el gran milagro del cruce del Mar Rojo por Moisés. El Aomer, que empiezan 49 días después de toda la parte primavera, y el Lag Baomer, que se rompe este sentido de desarrollo y purificación en la fecha de celebración de la muerte de Shimon Bar Yochai, y el Shavuot, que es una celebración de primavera, y luego viene la celebración de verano durante 3 semanas, el Tisha B'Av, que es la fecha en que se cayó el templo de Salomón, y que se ha caído 2 veces más en esta misma fecha, que significan y se abren portales importantes para la energía de nuestra matesis. Es importante que hagamos y que entendamos estas fechas. Ya en el sentido práctico, tenemos también la expresión de la matesis, que es solamente el 1% de lo que sucede en el mundo físico es tangible. Lo demás, el 99% de la energía es intangible. Y tenemos que darnos cuenta de que somos vasijas que estamos recibiendo y entregando. En casi todas las culturas hebraicas, el concepto del diezmo es un concepto importante, lo veremos más adelante. Es compartir con la divinidad, es asociarte con la divinidad, hacerla tu socio para devolverle una cantidad, una porción de tus ingresos para su gran obra. Es un concepto de lo más interesante, y el concepto de que en tu manifestación, cuando recibes la luz, tienes que compartirla. Otro brazo importante de la Kabbalah es la integración. Los portales de tiempo, el Rosh Hodesh, que es el principio del mes, el día de la luna nueva. Vamos a tratar de estar sensibles a la luna nueva, porque tiene una energía importante. El Shabbat, que es el final de la semana, es el sábado. También cómo lo ven hebraicamente, cómo se ve ese concepto y cómo tenemos que quitarle la parte de superstición y dejar la parte de ciencia. Y el Ana de Coac, una oración cósmica que nos integra a todo el ser humano. Viene la parte de sabiduría a través de seminarios, escritos y libros que nos ofrece el Centro de Kabbalah de una manera constante. Vamos a tratar de traer a esta sintonización de Kabbalah toda esta información del Centro de Kabbalah, pero además combinado con la información que nos da el maestro de la Ferrier, para retirar un poquito la parte de la cultura hebraica. Y por último tenemos el conocimiento. Tenemos cursos de Kabbalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, renacimiento, reencarnación, etc. Y este es un concepto general de Kabbalah. ¿Cómo lo vamos a abordar? Es una cantidad de información impresionante. Tenemos que ir dando un paso cada vez. Pero cada paso que demos es importante que lo hagamos una matesis. Es importantísimo que lo hagamos una integración, que no sea nada más
este engolosinamiento de conocimiento y de sabiduría para almacenarlo en nuestra memoria, sino que lo empezamos a vivir. Entonces, esta es una estructura típica de un curso de Kabbalah. Hoy vamos a ver la clase 1. Son 10 clases en cada curso. En cada curso hay un propósito, hay un fin y hay una materia. Este es un ejemplo de cómo vamos a manejar. Hoy vamos a activar la luz y a obtener un recurso para manejar esa activación de la luz. Nos vamos ahora con el maestre de la Ferría, que nos propone el movimiento de la dialéctica de Hegel. ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a comprender? El maestre de la Ferría dice, establece una tesis, la antítesis y la síntesis, como lo propuso Frederick en 1790, 1800. Un filósofo alemán. Estableces una tesis que es una propuesta inicial, un momento de la afirmación. Viene la oposición con una antítesis, que es una posición contraria a la que tú estableces, y luego viene una síntesis, que es el momento de negar lo que negaste, y de esta manera obtienes una posición final en la comprensión. Por ejemplo, podemos decir, el cielo es azul. Estamos afirmando. En la negación es, el cielo no es azul. Y en la síntesis decir, no es cierto que el cielo no es azul, por lo tanto el cielo sí es azul. Esta es la manera de la dialéctica hegeliana. En la manera de la Ferrier es decir, igual, el cielo es azul, en la antítesis es el cielo es de otro color. En la síntesis decir, el cielo es de un color diferente dependiendo de la hora en que se observa. Es azul durante el día, es naranja y rosa durante la tarde, es naranja y morado durante las mañanas y es negro durante las noches. Y ahí obtienes la síntesis del conocimiento, de la dialéctica. Pero lo más importante, dice el maestro, es qué haces con relación al cielo. Lo observas, te maravillas del macrocosmos, te integras con él, eres parte de este cielo. Entonces, esta es la dialéctica que vamos a llevar a lo largo de este proyecto. Una dialéctica del maestro, una dialéctica de poner en práctica este formato tan simple pero tan útil que es cómo aprendemos. Y lo que aprendemos, cómo lo ponemos en práctica. En el propósito psicológico número 14, escrito en 1957, el maestre de la Ferrier nos habla del misterio de Israel. Nos habla de la propuesta de André Neger, que es un escritor francés, que sintetiza diciendo, en su propósito psicológico, hacemos siempre intervenir las dos escuelas que son como las dos columnas del templo de la sabiduría. La escuela del yoga, que es sapiencia de los arios, que nos llegó del norte del Himalaya, que nos llegó a través de la India, y la escuela de la antigua tradición semítica, que es la Kabbalah. Tenemos la escuela astrológica también, que es la tercera ciencia sagrada, pero que dice, es inútil repetirlo, todas las religiones o filosofías han sido extraídas de uno u otro de tales métodos o la mezcla de los dos. En fin, si hemos insistido en toda la relación al estudio de estos dos grandes vías, lo sánscrito y lo hebraico, es porque son los misterios de la vida y son indispensables. Entonces, aquí el propósito de este proyecto no es mostrar la sabiduría tanto como comprenderla, como integrar nuestras raíces hebreas. El cristianismo, y la mayoría de nosotros hemos crecido en un ámbito cristiano, tiene fuertes, profundas raíces
en la Kabbalah. El maestro Jesús mismo era un gran cabalista y muchas de las situaciones que nos ofrece están sustentadas en la Kabbalah. Comprender esta raíz, asimilarla, integrarla es el propósito. Andrés Neger, nacido el 22 de octubre de 1914, escribió el libro Moisés y la vocación judía en 1956. Y el maestro expone ideas básicas en relación con el pueblo hebreo y la tradición semítica. Sin Moisés no se puede comprender la vocación israelita. Y aquí debemos entender Israel como un concepto integrador, un concepto que integra a las 12 tribus, un concepto que integra nuestros 12 signos zodiacales, un concepto que formaliza nuestra vivencia. Una visión hacia la divinidad que aún hoy es de avanzada. O sea, la visión que tenía Moisés es de una tecnología realmente actual. Todavía no logramos descifrar todas las propuestas mosaicas en cuanto a la tecnología espiritual que nos propone. En Egipto, en 1536 años antes de Cristo, o sea, al principio de la era de Aries, Tutmosis primero mata a los primogénitos judíos, porque le habían dicho en una profecía que iban a ser un niño que iba a derribar y que iba a liberar al pueblo judío del yugo de los egipcios. Entonces manda matar a todos los primogénitos. Moisés, que fue un primogénito, es lanzado al río Nilo y lo protegen en una canasta la madre de Moisés. La hija del faraón se estaba bañando en el río, ve la canasta, se encuentra al niño y lo adopta sin entender cuáles eran las implicaciones de esto. Durante una quincena de años, esta princesa es el único faraón y lleva el nombre de Hatshepsut. Es pues un rey y no una reina. La terminación Oud indica el masculino y debe de intencionalmente ocultar que ese rey es una mujer, que en realidad debería de llevar el nombre de Hatshepsut, que es el nombre de la reina, que muchos años fue la protectora de Moisés, porque era su madre, y le permitió entrar en todos los secretos del sacerdocio, de las escuelas herméticas egipcias, y asimilar toda la información de el cuerpo sacerdotal de el faraón. Moisés tenía el poder y tenía la práctica de la sabiduría. Cuando su madre muere, Moisés decide salir de Egipto salvando a todo su pueblo, porque él descubre su verdadero origen a través de una serie de eventos extraordinarios. Y entonces él dice, yo soy judío, yo tengo todo el poder y toda la información, voy a salvar al pueblo judío. Un verdadero milagro. El Pesaj es el gran acontecimiento milagroso. Moisés guía al pueblo judío hasta la tierra prometida, dejan una esclavitud de siglos. Esto está escrito literalmente en la Biblia, pero lo que significa es que nuestro ego es el que nos esclaviza y tenemos que hacer un milagro, un impulso alquímico para liberar. En el libro del Éxodo es la liberación, narra literalmente este suceso, que actualmente se ha comprobado que fue un suceso verdadero, y aparece el Mar Rojo como un obstáculo.
Moisés hace un pacto con Yahvé y salva al pueblo judío abriendo el Mar Rojo. El ejército egipcio es devorado por el mar. Un verdadero milagro. ¿Cómo es que se abre el mar y luego se cierra? Hay algunas explicaciones científicas en la actualidad que nos dan esta idea. Pero lo más interesante es el milagro que ocurre cuando Moisés les dice, sálvanos, Señor, sálvense ustedes. Ustedes tienen su salvación. Láncense al agua y serán salvados. Entonces, con una fe infinita y con un impulso de Moisés, se meten al agua y cuando el agua les empezaba a llegar al cuello, el mar se empieza a abrir. Es un fenómeno extraordinario y es un proceso de revisar detenidamente. Pero esto nos da la información, nuestra conexión occidental. ¿Qué es la Torá? Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Estos 5 libros y su interpretación representan la base de la Kabbalah. Toda la Kabbalah está referida a la explicación en el Zohar de estos 5 libros de la Torá o de nuestra Biblia. Es exactamente lo mismo. La verdadera enseñanza iniciática, dice el maestro, era dada por otra parte oralmente. La Kabbalah, y una vez escrita, Kabbalah perdía una parte de su valor real para convertirse en una lección vulgar, la Kabbalah. O sea, la verdadera enseñanza tiene que ir unida a una matesis y a una conexión con personas que nos orienten. Por eso este curso, este proyecto está apoyado por Laura Guzmán, que es una estudiosa y una maestra del concepto de Kabbalah, y será nuestra tutora a lo largo de todo el tiempo. Vienen la interpretación literal de los 5 libros, es el Génesis, la creación del universo y la vida de Moisés. El Éxodo es la liberación del pueblo judío. El Levítico es la entrega de la ley divina al pueblo de Israel. Los Números es el censo de tribus y las designaciones de las 12 tribus. Y el Deuteronomio, como Moisés no logra llegar a la tierra prometida. La avista, pero no logra llegar a la tierra prometida y comprende y concientiza todo su proceso. La Kabbalah significa tradición en hebreo, entendiéndose por extensión la tradición esotérica o iniciática. La raíz Kuf Bet Lamed o KQBL, Kuf Bet Lamed, en hebreo como en árabe significa la relación de 2 cosas colocadas una enfrente de la otra. Es decir, es el entendimiento. Y recibir, aceptar, acoger el verbo cabal, de cual deriva Kabbalah, que esto es recibir y transmitir. Es importante el proceso de estar interactuando. Voy a hablarles un poquito del Zohar, que está escrito por Simón Bar Yochai, de labio oído, pero quien lo escribió fue Simón Moisés de León en el siglo XV. Consta de 52 secciones, reinterpreta cada libro de la Torá. El Éxodo 14 extrae los 72 nombres de Dios. Es un poderoso instrumento de tecnología espiritual. Bereshit es la primera palabra del Génesis, del inicio comenzamos. El centro de Kabbalah ha sido fundado por el rabí Philip Berg, nacido en 1927, fallecido en 2013. Dice, el Zohar no es nada menos que un instrumento proveedor de energía, una herramienta salvavidas impregnada con el poder de traer esa paz que buscamos en nuestro corazón, protección, sanación
sanación y plenitud. El único requisito para abrir el Zohar es un corazón puro y un deseo genuino de recoger y compartir bendiciones. Vamos a dejar aquí, porque apenas tenemos tiempo para hacer un ejercicio de compartir las experiencias que cada una de ustedes o cada uno de ustedes hayan vivido, dejar ya de hablar y hablar acerca de la recomendación llevada la semana pasada, que era el hecho de estar compartiendo en qué reaccionas. Dice el maestro, ¿quieres actuar como la luz? ¿Quieres ser como la luz? Actúa como la luz, con generosidad, sin juicios, entregando, sirviendo. Entonces, la tarea que teníamos era darte cuenta de cuándo reaccionas, de cuándo nuestro instinto nos lleva un paso adelante y nos enojamos, se nos retuercen las tripas, nos da miedo, caemos en depresiones, caemos en violencia verbal, caemos en rechazo, en discriminación o siendo discriminados. Quisiera preguntarles a ustedes que nos compartan, levanten la mano si les parece o simplemente tomen el micrófono y nos compartan de qué se dieron cuenta en cuanto a reacciones vividas la semana anterior. Entonces, si tienen por ahí Consuelo, Edna, Tere, Gloria, Gonzalo, no estuviste la vez pasada, Vicky Arellano, bienvenida, no estuviste la vez pasada, pero les había yo pedido es... Gracias, buenas noches. Sí, no estuve la semana pasada, entonces no tengo conocimiento de la tarea. Sí, la tarea es algo muy sencillo. Darte cuenta cuando reaccionas, cuando te enojas, cuando te sientes fuera de tus casillas. Y esto era lo que teníamos que revisar. Entonces, no tenemos que caminar mucho para acordarnos que hoy en la mañana nos enojamos con alguien porque no hizo algo. Adelante, Julián. Buenas noches, tardes acá en México. Buenas noches para todos. Sí, pues yo realmente estuve haciendo el ejercicio y pues todavía no logro identificar con precisión o con claridad en qué momentos tengo esa reacción. Lo que sí he empezado a tener es momentos de observación frente a la reacción. O sea, como si estuviera al frente de alguien diferente de mí. O sea, me observo en ese momento, ya como que soy consciente de, uy, carachas, estoy reaccionando. Aunque no, no tengo claro todavía los motivos de qué es lo que hace que se dispare ese switch, esa reacción pues tan inmediata. Pero ya por lo menos estoy logrando observarlo, diría yo, como desde el silencio. Gracias. Darte cuenta del origen es Kabbalah 5 o 6. Es exactamente lo que dice nuestro primer paso, es darnos cuenta, observarnos enojados, observarnos discutiendo, observarnos juzgando a un hermano, juzgando una situación. O sea, eso era la tarea. O sea, todavía es muy preliminar para darte cuenta por qué hacemos esto. Es parte de las propuestas del maestro de la Ferrier, como irnos identificando. Consuelito, ¿tienes alguna
alguna situación que hayas identificado de reacción, ¿verdad? De que te diste cuenta de que reaccionaste, Sí, muy explotaste. buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, pues hoy precisamente, o sea, ya lo sabía, pero cuando te ves y te lo dice alguien, pues como que tomas más conciencia. Yo tengo ya pues rato dando clases de yoga y me es poco fácil darle clases de yoga a gente mayor. Más que nada por esa alta reactividad que tengo, porque a veces soy demasiado directa y hiero a las personas. Entonces yo como que tenía miedo de darle clase a las personas mayores, pues por la paciencia y la ternura con la que deben de tratarse. Y hoy precisamente hace ratito tengo una clase de 12 a 1 con personas mayores. Y sí, o sea, tuvimos una plática ahí después de la clase y de una forma, ya cuando uno comparte la clase, como que hay más confianza con las personas. Y sí, me dijeron, pues es que maestra necesita ser más, no ser tan directa, ¿va? Me lo dijeron muy bonito, ¿va? Yo se los agradezco. Y entonces, pues, lo que me gustó fue eso, ¿verdad? Que cultivé la confianza, ¿verdad? Y como dije, ya lo sabía, pero lo estoy trabajando, ¿verdad? Porque el tono de la voz es muy, desde un libro que compré de hecho me lo regaló mi esposo, porque dice que es más importante cómo dices las cosas que lo que dices. Muchas gracias. Gracias, gracias, Trito. Sí, es cierto. Es el lenguaje corporal. Lo decía San Pablo, un judío muy famoso, ¿verdad? Que escribió casi toda la historia de Jesucristo. Las palabras nos convencen, pero el ejemplo te arrastra. Y nuestro cuerpo verbaliza nuestra expresión. Entonces, cuando reaccionamos, en este caso, hay una conciencia de la reacción. Generalmente las reacciones provienen del instinto. Somos instintivos, o sea, y tenemos esta parte de darnos cuenta. Entonces, la idea, no sé si hay alguien más que nos quiera compartir darnos cuenta de la reactividad, de que explotamos, o sea, explotamos, o empezamos con nuestra mente, ay, pero es que ya me tiene harta, no entiende. Y no se lo decimos, pero estamos dentro de nosotros haciendo un juicio, estamos condenando, estamos haciendo una condición reactiva. Nuestro instinto nos está saboteando. Nuestro instinto nos está secuestrando. Nuestro instinto nos está conspirando. Cuando es nuestra intuición la que debe de tener prevalencia en nosotros. Entonces, todo lo que es instintivo, miedo, depresión, ira, juicio, todo es instinto, todo es nuestra parte de animalito, de nuestra parte de instinto. Y esa parte tenemos que darnos cuenta cuando está presente, porque además es muy caótica, nos arrastra, nos lleva a condiciones y a lugares donde no queremos estar. Después nos arrepentimos de haber gritado, de haber hablado fuerte, como dice Consuelo, o de haberse observado, como dice Julián, en una condición que pudo haber sido evitada o pudo haber sido llevada a una nueva condición. Al darte cuenta, te detienes, y eso es lo que él llama
nos propone darte cuenta, ser consciente de nuestra reactividad, evitar el instinto. Y la Kabbalah nos lo propone de igual manera. Y nos da una herramienta para manejar esta reactividad. Para poder ser como la luz hay que actuar como la luz. Y la herramienta para trabajarlo es cuando te observas, Julián, cuando te sientes, Consuelo, cuando se perciben amigas, amigos, hermanos, reaccionando, díganse mentalmente o abiertamente, pausa. O sea, detente, haz una pausa. Y luego la expresión, qué placer. O sea, haz una pausa y al darte cuenta, inhalas, te llenas de una energía positiva. Qué placer que me estoy dando cuenta. Qué placentero, qué satisfactorio es darme cuenta y dejar pasar esa reactividad que mi comadre otra vez me está pidiendo que le regale azúcar. O que me está pidiendo que le dé un ride porque no trae carro. Porque me está pidiendo dinero de nuevo. O porque mi hijo no me hace caso o no levantó su recámara. Pausa. Qué placer. Adelante, Julián, con gusto. Una pregunta, ¿podría decir después de que diga esa pausa, que me dé cuenta, digo pausa, podría dar gracias por el hecho de haberme dado cuenta? Porque el agradecimiento me parece muy importante en ese momento. Es correcto, Gracias. es correcto. Pero decir qué placer es dar un paso más adelante, porque decir gracias es quedarse como un poquito pasiva. Es decir, gracias, qué placer. O sea, integro en mi ser la conciencia de darme cuenta y es un paso preliminar muy natural, Julián, claro, claro que sí. Me agrada mucho tu contribución, porque es, gracias, gracias Dios Santísimo porque me doy cuenta, pero además lo integro, genero una autoestima con esta condición. Y es esto lo más importante, esta integración, ¿verdad? De hacer esta llama, de hacer esta conciencia, de ser nuevamente Yamín y de ser nuevamente el individuo que va a formalizar su crecimiento espiritual. Porque va a ser construido por ti misma o por ti mismo. Entonces, pausa. Qué placer. Intégralo. Ese es el recurso con el que terminamos esta clase. La reflexión para la próxima clase se refiere a qué te está molestando en tu vida. ¿Qué te molesta? Explóralo. Incluye quién, cuándo, cómo, dónde. Todo el ámbito es qué te molesta. Y es la parte de la discusión de la próxima semana. Entonces ya nos pasamos 10 minutos del calendario o del horario pactado, pero empezamos hoy un poco tarde. No escuché, perdón, Leopoldo, no escuché cuál es el trabajo que vamos a hacer, no escuché con claridad. ¿Quién está hablando? Perdón, no vi. Bueno, el trabajo que vas a hacer es qué te está molestando en tu vida. O sea, puede ser una enfermedad, puede ser una carencia, puede ser una relación, puede ser, o sea, ¿qué te molesta? ¿Qué te está ¿Y por qué molestando? te molesta? ¿Por qué te molesta? Nada más vamos a dejarlo en el qué. Ya el por qué lo analizamos y vamos a analizar otro recurso
para trabajar eso que te está molestando. El por qué te molesta, pues está lo que decimos siempre, lo que te checa, te choca, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero ahorita vamos por las piedritas. ¿Eh? ¿Qué te está molestando? ¿Qué te está molestando? ¿Falta de salud? ¿Falta de abundancia? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de carencias, etcétera? Que nos están causando esta incomodidad, esta molestia. Quiero proponerles, ya para terminar, que nos veamos cada 8 días. Si están ustedes de acuerdo, pongan un dedito gordo, y si prefieren que continuemos viéndonos cada 15 días, lo hacemos cada 15 días. Tere Lorena dice que está de acuerdo cada 8 días y parece que es la única. Todos los demás preferirían que sea Sergio cada 8 días. Muchas gracias. Chelito también. ¿A qué hora sería? Ok. Bueno, vamos a intentarlo cada 8 días porque siento que cada 15 días se va a perder el seguimiento de las tareas. Gracias, Julián, también. Entonces, Cada 8 días para mí está bien. gracias. Entonces, nos vemos el próximo jueves, que es día 25, 32, es 2 de diciembre. 2 de diciembre nos vemos. Ya vamos a estar muy cerca de la luna nueva. Empezamos ya a tomar conciencia de los portales cabalísticos que vamos a ir enfrentando. Y queda esta tarea. Vamos a continuar con la parte teórica, un poco de teoría, las 4 partes de la Kabbalah, terminar esta exposición del maestre, y con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Pongan su columna recta, los pies bien plantados en el piso. Oh Adonai, Yeve Sebaot. Agradecemos por tus poderes y por tus virtudes, tu presencia y tu orientación en este proyecto de Sintoniza Kabbalah. Pax para todos. Pax. Max. Pax. Paz.